Uno de los elementos de la composición que direcciona puntos de vista de lo representado es la retícula. Conocida también como cuadrícula o red de tensión, la retícula es un elemento simple compuesto por líneas tangibles o intangibles que se cruzan generando un sistema de coordenadas. Aunque de la retícula destacan ciertas propiedades que le han conferido a través de la historia un valor simbólico, lo que ahora nos interesa es su configuración maleable, aporte que le hace responder como mapa, cartografía, conexión, diagrama, en fin, una red de linderos expandidos hacia escenarios que se mueven de lo espacial a lo temporal. Cualidades, estas últimas, percibidas por los artistas que, como Leonardo Nieves, las incorporan con acierto a su pensamiento visual. En los cuerpos del trabajo de Leonardo, además de la retícula que ha sido abordada por él en la forma de ventana, caja de luz, autorretrato o poema visual, se han mantenido con cierta rigurosidad y constancia otros recursos compositivos. Es así como encontramos, aunado a la retícula, el archivo. Visibilizado desde diversos objetos, como el libro en su concepción estética, la acción menuda de rastrear a diario y dar con elementos encontrados, facturas, baldosas de la calle o trozos de material con figuras de troquelado industrial, hacen del archivo el recurso que compendia estos objetos y que dan pistas sobre los modos en que Leonardo se relaciona con el territorio y el espacio que transita. Luego nos encontramos con el rigor de lo gráfico, la imagen fotográfica, la fotocopia, la transferencia, todo ello en la necesidad de una impronta, el rastro de la tinta y su desgaste, atmósfera donde la mácula es observada no como un error sino como un recio eslabón, un vestigio. Cada medio en el cual Leonardo construye su discurso lo convierte en un registrador que toma de su tiempo la memoria y su trascendencia. El proyecto tiene como premisa la simbología de la noche, como telón de fondo para recrear instancias de una cartografía emotiva, donde la nostalgia, los desencuentros, dan cuenta en el espectro de las relaciones humanas. La evocación de la noche como espacio de desahogo, lugar de reflexión, lecturas de ese paisaje interior. El desarrollo de estas imágenes como una suerte de exorcismo procuran establecer conexiones con ideas relacionadas a la evocación y al deseo. Cuadrículas que configuran memorias de un paisaje que vibra desde la palabra, como detonante de situaciones que forjan la revelación de nuestros propios miedos. La noche desde profundo silencio como lecturas del sueño, instancias del amor perdido, la piel de los amantes que se desvanece en la despedida. Son algunos de los elementos que se intentan recrear en el desarrollo de este proyecto.